Bienvenidos a Sarangandunga. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Bienvenidos a Bilbao. Bueno, llegamos a Bilbao, vinimos en auto, dejamos el auto en un parking porque es difícil estacionar. Está muy cerquita al casco antiguo, así que lo recomendamos, después lo dejamos en la descripción. Bien, estuvimos 5 horas, pagamos 8,40. Está re bien ubicado, de acá pueden ir caminando a todos lados, así que si tienen auto, re vale la pena dejarlo acá. Y nada de complicarse, estar tratando de estacionar en la calle. Y les dejamos toda la ruta que vamos a hacer hoy, también en la descripción la ruta de Google Maps, así la tienen para poder hacer lo mismo. Vamos a recorrer el casco antiguo y un poquito alrededor de la ría de Bilbao, así que tenemos un día de caminata por delante. Vamos. Bueno, llegamos a la primera parada del tour, que es la Catedral de Bilbao. La entrada cuesta 6 euros, se puede adquirir aquí en la Catedral sin problemas. Estamos en el mercado de la Ribera, siempre que hay un mercado hay que entrar a ver qué hay, aunque sea dar una vueltita, así que vamos a recorrerlo. En la primera planta son todos negocios para comprar carne, fiambres, verduras, frutas. Y en la planta baja hay más bares para comer algo, cosas lindas. Y también un dato importante, en la primera planta hay baños. Encontramos que abajo también hay baños, así que pueden venir acá sin problemas. Y acá en esta parte del mercado todo el mundo viene a comer pinchos, ideal para el mediodía, una cerveza y seguís el día. Creo que una de las cosas más lindas es caminar por el casco antiguo, que está lleno de barcitos, está precioso y fresquito porque hay sombra.
Vamos a entrar a la Plaza Nueva, donde se viene a comer. Se come en Bilbao pinchos, que son como tapas, como tostadas con algo arriba, pueden ser hamburguesitas, sanguchitos. Vamos a ver qué hay de rico y obvio nos vamos a beber una cañita. Vamos. Todo alrededor de la plaza está lleno de barcitos donde se pueden pedir los pinchos. Vamos a ver qué conseguimos. Otra cosa que hay que probar acá es el vino Chacolí, que es un vino blanco de poca graduación alcohólica, que se toma fresquito y que se produce aquí en el País Vasco, así que tenemos que probarlo. Estos son los famosos pinchos. Este que tenemos acá tiene cangrejo, bacalao, este de acá tiene pulpo y esto creo que tiene anchoa o algo por el estilo, con aceitunas. Ahí está. Y este es el Chacolí. Buenísimo, fresquito. Y esta es la birra, ya conocen todos. Vamos a probar el de cangrejo. Muy bueno. Tiene como una mayonesita, el cangrejo, el pancito está riquísimo. Impecable, fresco también, muy rico. Bueno, este es el que tiene bacalao. Acá que arriba también tiene cebolla frita, una rodaja de zucchini. Vamos a probar. Están buenísimos. Tiene un montón de cosas, lo hacen súper gourmet. Hay que venir a comer pinchos. Acá atrás es el Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, y tenemos todo este paseíto por el lado de la ría de Bilbao que nos lleva hasta el Guggenheim, que es el museo, que está hermoso para caminar y aunque haga mucho calor, corre un aire precioso acá al costado del río, así que hermoso para hacerlo. Y este es el Guggenheim, que es ya una belleza recorrerlo por afuera, mirarlo, la arquitectura es espectacular. Y la entrada cuesta 16 euros si la sacan online y 18 si la sacan acá en la boletería. Les dejamos el link en la descripción también para que puedan sacar los tickets. Las escaleras que están al costadito del Guggenheim, llegamos a la escultura más linda de Bilbao, que es el Pupi. Vamos.
Bueno, eso que tenemos atrás es la Catedral del Fútbol, el estadio del Atlético Bilbao, San Mamés, se ve imponente. Lucianita, ¿por qué no preguntas si nos dejan entrar a este? Yo creo que no nos van a dejar entrar. Con preguntar no perdés nada. Bueno, vamos. Vamos. Este es el centro Alhóndiga. Acá hay cines, hay también cafeterías y hay algunas atracciones que llaman la atención, así que vamos a verla. Y la entrada es gratuita. El edificio era una vieja almacén de vinos y fue reconvertido en un espacio cultural de ocio para que todos puedan disfrutar. Esto que vemos acá arriba en el techo es una pileta, que acá arriba hay una pileta de natación, donde creo que es un gimnasio y la gente puede nadar y nosotros de acá abajo la vemos. Hasta acá llegó el video desde Bilbao, esperamos que les haya gustado. Dejen en los comentarios qué les pareció, si conocen algún otro lugar que se pueda visitar en Bilbao en un día. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.